Sendero Luminoso es una organización subversiva y terrorista, la cual es el resultado de una larga depuración dogmática, violenta y vanguardista, que tiene sus raíces en el marxismo y leninismo. En el siguiente video, analizaremos los orígenes de la ideología Sendero Luminoso y cómo escaló para llegar a ser tan relevante en la historia peruana. Mostraremos testimonios de personas reales que vivieron en esa época, y finalmente explicaremos el final de este movimiento subversivo y las razones por las cuales nosotros creemos que esta misma se originó en un principio. Sendero Luminoso tiene sus raíces ideológicas de la unión de tres pensamientos: el leninista, marxista y maoísta, llamando a esta unión el pensamiento González. La época en la cual el Sendero Luminoso existió fue una de las épocas de terror más recordadas en la historia del Perú, y no es por nada, es algo que nunca se debe olvidar, debido a que este movimiento ocasionó destrucción total en el país, adoctrinando y lavando la mente de los jóvenes en las escuelas y universidades de las provincias. Y ya que no tenían una insignia que los diferenciara de los demás pobladores, los senderistas podían ser cualquier persona, sin poder ser identificada. El conflicto se inició cuando el incipiente grupo político Sendero Luminoso atacó e incendió unas urnas electorales en el poblado de Chuschi en las elecciones generales de 1980. Posteriormente, el Estado peruano declara en estado de emergencia total en el departamento de Ayacucho, poniéndolo bajo mando militar. Buenas tardes. De acuerdo con la CBR, el conflicto armado interno ocurrió ya que hubo un abandono del campo por parte del Estado, generando una clara diferenciación social y generando pobreza a la vez. También había una presencia abusiva por parte del Estado. Esto significa que el Estado era inexistente en ámbitos de desarrollo social, pero sí estaba presente para explotar a los campesinados. Eso se puede ver en policías y en jueces corruptos. Asimismo, se generó una falta de educación, ya que el Estado era inexistente en los desarrollos sociales, y esto promovió una ignorancia que fue utilizada por parte de los terroristas para instaurar ideas maoístas extremistas. Estas ideas arbitrarias funcionaron debido a la gran frustración que estas personas campesinas tenían acumulada. La principal y directa del conflicto armado interno es la decisión política de Sendero Luminoso, teniendo como líder a Guzmán, el cual era el jefe máximo que quería iniciar la lucha armada. Él los orientaba a una ideología por la cual no solo buscaban el poder del Estado peruano, sino estaban buscando retomar las banderas de un comunismo universal. A continuación, mostraremos los audios de testimonios de las personas que vivieron esas terribles épocas y les haremos algunas preguntas para saber cómo fue su experiencia durante esta época de terror en el Perú. Buenas tardes, ¿cómo se llama usted, señora? Sara Galvez de Toso. Y quisiera saber un poco sobre su experiencia como testimonio del conflicto armado interno peruano, más conocido como el terrorismo en el Perú. ¿Cómo fue su vivencia? ¿Algún testimonio? Bueno, fue una época terrible, no podíamos ni salir, teníamos pánico a todo, especialmente a los coches bombas. Y sobre todo las noticias que venían de Ayacucho, de la sierra, donde los terroristas entraban a los pueblos, ¿no? Y mataban a la gente, niños, ancianos. Incluso un señor nos contó de que él vivía en Huánuco, Ambo, y a su chacra llegaban tanto los policías que tenían que recibirlos como los terroristas. Ah, ¿en serio? Y tenían que darle de comer y todo y llevarse bien con ambos. O sea, como que los policías también eran malos. No tanto malos, sino que los policías iban en busca también de los terroristas, entonces buscaban lugar donde hospedarse y así que preguntaban en las casas, entraban nomás a las casas. ¿Y confundían a veces a los pueblos? No, confundían, no se confundía, sino que entraban a las casas y pedían comida, alimento, y las personas que vivían ahí, esta señora me contaba que le daba de comer tanto a los policías o a los militares, mejor dicho, cuando llegaban, cuando también los terroristas bajaban de las montañas, de los cerros. Aquí en Lima fue algo terrible, porque comenzaron con los coches bombas, hubo la destrucción de Tarata, también en San Isidro,
En Tarata incluso murió un amigo de mi hijo, Ah, ¿sí? justo cuando iba a cruzar por la calle Tarata, que ya se iba a su trabajo, que el chico trabajaba en un hotel, hubo una explosión terrible en Tarata, que hubo muchos muertos. Este niño murió mutilado por todos lados. Incluso también hasta ahora hay testimonios de una niñita que sobrevivió, que en esa época tendría 3 años y perdió sus piernitas. Tendría 3, 4 años. Ella es ahora una testimonio viviente. Por eso se recomienda a la juventud esas ideas comunistas, creen que van a salvar el mundo, pero no es así, porque ha sido una época de terror. Incluso yo tenía miedo hasta caminar junto a un policía, porque tenía miedo que al policía también lo vayan a matar y de paso claro, a uno, ¿no? De paso te matan a ti. Sí, Claro. Incluso veía un carro, también me Pensaba alejaba que era porque bomba. pensaba que era un coche bomba. O sea, había pánico. Era un pánico terrible. ¿Y cómo era dormir? Aparte, para dormir era terrible porque habían cortes de luz, porque los terroristas volaban las torres. Las torres. Entonces era una época de escasez de comida, de hacer colas, una época horrible que ojalá que nunca más se vuelva a repetir. ¿Y qué opinas ahora que han firmado el habeas corpus que permite que Abimael Guzmán No, yo no estoy de acuerdo. Pueda salir por porque tema es el del más virus? grande asesino de todas las épocas. Sí, está en desacuerdo entonces. Estoy de desacuerdo, completamente. Muchas gracias. Ya. Vamos a empezar una nueva entrevista. Aquí estoy con una señorita llamada Yasmín. ¿Me podrías hablar un poco sobre tu experiencia con el terrorismo? Bueno, cuando viví la parte del terrorismo cuando tenía más o menos entre 6 a 10 años más o menos, que algo que yo recuerde, no podíamos salir, había toque de queda, Okay. estábamos en un miedo constante. Bueno, yo lo veía en mi mamá, en mi familia, un miedo constante a salir porque explotaban los coches bombas, ponían bomba, habían alerta de bombas en, en los centros comerciales, habían alerta de bomba de del mismo coche bomba, ¿no? En los bancos, mataban a la gente, o sea, no les interesaba, pero para nada la vida de las demás personas. Gente inocente murió por tal vez cruzarse justo cuando reventó un coche bomba, ¿no? O sea, de verdad fueron cosas bien impactantes que a veces uno no quiere ya ni recordar. Y lo que sí se me marcó bastante fue lo de Tarata en Miraflores, ¿no? Donde pusieron un coche bomba casi al costado del banco, lo que es Banco de Crédito ahora, y explotó, o sea, y murió muchísima gente, y también muchos quedaron quemados, ¿no? Había, me acuerdo muy bien, una señora que todavía creo que sigue, que se salvó, pero creo que su hija no, algo así creo, de verdad que, pero sí tiene todas las marcas de las esquirlas del coche bomba. Y una pregunta, ¿es verdad eso de que dicen que tenías miedo hasta de pisar una bolsa de Doritos, cosas así? Sí, ¿Es verdad? Sí, la gente ya estaba tan noica porque veían bolsas negras, y a veces había gente que lo hacía al propósito, ¿no? Y dejaba cosas tiradas. Qué malo. ¿No? O sea, dejaban cosas tiradas en la calle. Para que tengan miedo. Claro, para aumentar más el terror. Y en los pueblos ¿Sierra? de la sierra, por ejemplo, en las noches marcaban las casas, las paredes con la hoz y el martillo, haciendo los emblemas del MRTA y Sendero Luminoso, porque eran dos que se peleaban sus acciones, claro. ¿no? O sea, pero según ellos, en mi opinión, según ellos, decían que sí, que son del pueblo, pero los mataban. Sacaban a niños para que estén entrenarlos para matar. Claro. O sea, de verdad que sí, horrible fue una época horrible. Y así para concluir un poco la entrevista, ¿qué opinas un poco de este trámite que están haciendo para liberar a Abimael Guzmán? Discúlpame, o sea, yo no soy nadie para privar de la vida ni de nada,
pero no merece ni siquiera salir, o sea, ni siquiera que cruce por la mente del fiscal que salga ese hombre. Ese hombre ha matado muchísima gente, y lo peor es que los derechos humanos confabulan a favor de estos terroristas. Claro. ¿Y quién confabula o quién protege a esas familias que han tenido esas pérdidas? ¿No? Esas matanzas que hicieron, esas personas fallecidas. Contradictorio. Es algo contradictorio, definitivamente. Y sería el peor error que comete si es que ese hombre sale libre. Por más que, o sea, es que digan lo que digan, o sea, no debe salir libre. Ya, muchas gracias. De nada. Yo creo que algo tan terrible ocurrió en nuestro país por dos cosas fundamentales. La ignorancia y la gran frustración debido al racismo y a desigualdades sociales. Esto aún sigue vigente y está en pie en el país, y me preocupa porque, ya que son cosas tan fundamentales para que algo tan fuerte se propicie, siento que puede volver a ocurrir esta historia, se puede volver a repetir y volveríamos a sufrir las tragedias que sufrieron nuestros antepasados. Tan terrible sucedió en el Perú por la falta de educación que brindaba el Estado peruano a las personas, las cuales las convertía en personas ignorantes. Por ello, Sendero Luminoso encontró un terreno fértil de la exposición de su ideología como verdad absoluta. Bueno, se puede creer que el terrorismo también se dio porque hay un problema de narcotráfico, en específico de la cocaína, que es una hoja sagrada de los incas, la cual siempre se ha cultivado, por lo menos en esos tiempos, con fines religiosos y de consumo masivo. Pero también en Perú es una parte en donde de esa hoja dependen muchas familias de la selva. Para su desarrollo de comunidades son muchas familias que viven de este cultivo. Por ejemplo, en Huánuco, Tingomaría o Tarapoto. Para poder tocar el tema de terrorismo en el Perú, es necesario recordar el centralismo que se vivió en esa época, además de la mala distribución de riquezas y la discriminación hacia el campesino. Todo esto, además de otros factores, generó la aparición de nuevas ideologías que buscaban el equilibrio y el desarrollo de la nación. La razón de por qué algo tan terrible sucedió en el Perú fue principalmente la frustración de los campesinos por una mejor calidad de vida debido a que el país se había centralizado totalmente en Lima, utilizando todos sus recursos para la capital y dejando de lado los demás departamentos del Perú, incluyendo el dejar de lado la educación igualmente. Todo esto ocasionó que Abimael Guzmán, jefe de Máximo Sendero Luminoso, pueda implantar en los colegios y universidades su ideología radical fácilmente en los estudiantes del mismo, lavándoles el cerebro, por así decirlo, siendo así un líder por los mismos estudiantes que lo seguían ciegamente, debido a que no tenían otra doctrina que seguir, y la doctrina que Abimael Guzmán les vendía era básicamente la verdad absoluta para ellos.